Amados hermanos, en esta nueva oportunidad que el Señor nos da de poder adorarle en espíritu y en verdad por medio de lo que Él nos dejó escrito aquí en su palabra, quiero invitarles en esta mañana que hagamos una profunda reflexión en esta oración que hace nuestro Dios, que hace el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo por medio de Pablo. Les invito entonces que abran ahí, como ven ustedes en Colosenses, para que leamos estos versículos reflexionando en ellos, pero sobre todo poniendo atención en uno en particular en esta mañana, donde vamos a extraer algo que es sumamente importante para nosotros. Lo hemos visto en otras ocasiones. Esto no es nuevo, yo estoy consciente de eso, pero es justamente lo que nuestro Señor anhela de nosotros, que leamos juntos en su palabra, en la Biblia, la verdad que Él nos dejó escrito. Por eso, hermanos amados, abran ahí y vamos con nuestros hermanos y hermanas que van a leer estos textos, reflexionando en ellos para luego entonces abrir las Escrituras, abrirlas y glorificarle y adorarle con todo nuestro ser. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es una maravillosa oración que Dios está haciendo por medio de su siervo. Y así entonces también nosotros hoy día la vamos a recibir esta oración para glorificarle y honrarle. Pero antes, como siempre, oremos. Oh amado Padre Celestial, en esta mañana que nuevamente nos disponemos a glorificar a tu Hijo Jesucristo por todas las maravillas que Él hizo en nuestra vida y por quien nosotros hoy día podemos ser salvos. Por eso queremos escucharte a ti hablar en estas palabras que tú dejaste escritas acá en tu palabra para que te glorifiquemos a ti, Señor Jesucristo, porque tu palabra es esa verdad que tanto necesitamos nosotros para hacer correcciones en nuestra vida, para hacer ajustes, para hacer cambios, pero también para poner en orden las prioridades. Y por eso te damos gracias en esta mañana por tener este privilegio. Oramos, amado Dios, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, para que todo esto te glorifique a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Como lo hemos repetido siempre, ahora en nuestra nueva vida, esta vida como cristianos, como hijos de Dios, solo será provechosa y bienaventurada si vivimos producto de nuestro agradecimiento. ¿Entendieron eso? Solamente es provechosa y bienaventurada si nosotros realmente vivimos en agradecimiento a todo lo que nuestro bendito Dios ha hecho en nuestra vida. En otras palabras, si nuestra vida ahora es, como lo dicen magistralmente ahí en Efesios capítulo 1, versículo 6. Ese versículo que lo resume todo, que es lo que debiera ser ahora nuestra vida. Que vivamos para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Ese versículo lo resume maravillosamente. Porque ciertamente la gracia de Dios es lo más maravilloso e inefable, inexplicable
que ha sucedido en nuestra vida. Pero ¿cómo se traduce ahora esto de vivir para la alabanza de la gloria de su gracia? ¿Cómo se lleva esto a la vida práctica? Para eso, nuestro bendito Señor Jesucristo nos dejó mandamientos en su palabra. ¿Entienden eso? Los mandamientos son para que nosotros entonces vivamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Y estos mandamientos son para recordarnos e incentivarnos a hacer ajustes en nuestra vida y ordenar nuestras prioridades. Eso es lo que el Señor nos quiere llevar a hacer a través de sus mandamientos. Entonces, lo primero que tenemos que internalizar como hijos de Dios es todo eso que se nos detalla tan gloriosamente ahí en el primer capítulo de Efesios. Por eso, hermanos, si en este momento ustedes pueden hacer eso, parar el video y abrir las Biblias y leerlo para que se empapen de esa maravillosa verdad. Si no, lo pueden hacer después, pero háganlo. Lean el capítulo 1 de Efesios porque es un capítulo que habla de la gloria de nuestro Dios. Esa absolutamente inefable e inmerecida gracia que procede de nuestro Padre Celestial es, como está escrito, es con la cual nos hizo aceptos en el amado, en su Hijo unigénito, Cristo Jesús. Sí, amados, nos hizo aceptos. Y eso quiere decir que no éramos aceptos, que no éramos aceptados. Eso es algo con lo cual no nos podemos relacionar. Nosotros nos cuesta mucho eso de entender, de que antes estábamos destituidos de la gloria de Dios. Lo leemos, pero no nos podemos relacionar con eso. Aunque se nos repita innumerables veces en la Biblia y se nos describa detalladamente nuestra perversa condición humana. Hijos de desobediencia. ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 2. Hijos del diablo. Juan, cuando el Señor le habla en el capítulo 8. Odiadores de Dios. Enemigos en nuestra mente. Eso está escrito. Malos. No hay nadie que haga lo bueno. Somos malos e injustos. Todos, porque no hay justicia en el hombre. Todas esas cosas para nosotros son como muy lejanas, muy ajenas, como que no son nuestras, son de otros. Eso sí, a otros los podemos calificar fácilmente con estas cosas que el Señor nos dice en su palabra. Pero nosotros siempre hemos vivido bajo ese autoengaño, nuestro propio autoengaño, valga la redundancia, creyendo y afirmando siempre que somos buenas personas. Todos nosotros tenemos esa tendencia constantemente de sentirnos de alguna manera que somos buenas personas. Y eso es justamente lo que nos impide aceptar toda la verdad que el Señor nos dice en su palabra. Por lo tanto, nos es casi imposible relacionarnos con lo que nuestro Señor y Dios nos declara sin rodeos en su palabra. Y eso, amados hermanos, de que antes de que fuésemos salvados por la gracia de nuestro Padre Celestial, éramos literalmente escoria humana. ¿Se fijan? Eso suena tan fuerte que uno lo rechaza automáticamente. Pero éramos escoria humana. ¿Por qué? Vivíamos en la más perversa alcantarilla humana, deleitándonos, revolcándonos en nuestra soberbia, en nuestro orgullo, en nuestro egocentrismo. Para poder poner esto en perspectiva, necesitamos, amados, aceptar lo que nuestro buen pastor nos dice claramente y repetidas veces en su palabra. No voy a repasar todo, pero por favor escuchemos bien este texto que lo resume bastante bien aquí en Romanos capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ciertamente una introducción, porque eso es todo lo que es, eso es solamente la introducción. Si ustedes continúan leyendo hasta el versículo 32 se van a dar cuenta que esto es fuerte. Y si siguen leyendo hasta el capítulo 3, a donde termina esta extensa declaración sobre nuestra naturaleza humana, nuestra condición, o como lo hemos dicho en otras ocasiones, la enfermedad que sufrimos nosotros. Es tan terrible que Dios, como dice ahí en el texto que acaban de escuchar, nos entregó, literalmente nos entregó, porque insistimos en hacer nuestra voluntad, nuestra soberbia. Cuando un cristiano realmente acepta esta verdad absoluta que procede de Dios, entonces, hermanos, amados, escuchen, entonces se produce una verdadera humillación en su corazón. Cuando realmente yo entiendo, comprendo y acepto lo que Dios declara, el Señor Jesucristo declara en su palabra respecto a nuestra condición humana, nuestra naturaleza humana, nuestra enfermedad, entonces se produce una verdadera humillación en el corazón del cristiano. Y como consecuencia de eso, es posible maravillarse y sorprenderse divinamente para entonces vivir realmente para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Me entiende? Si yo no acepto mi condición humana, no me voy a maravillar de lo que Él hizo por mí. Y cuando vivimos finalmente para la alabanza de la gloria de su gracia, entonces nuestra alma, nuestra mente, nuestro entendimiento deseará casi desesperadamente guardar sus mandamientos. Y si yo deseo realmente guardar sus mandamientos, entonces, como consecuencia de eso, buscaré primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Se fijan cómo una cosa nos lleva a la otra? Como lo mencionamos al comienzo, se comenzará a ordenar nuestras prioridades. Nuestra alma, que es nuestra mente, nuestro ser verdaderamente, porque todos nosotros somos alma y espíritu. Tenemos un cuerpo, pero somos alma y espíritu. Entonces nuestra alma se irá enfocando en lo más importante. Eso es lo que el Señor a lo que nos quiere llevar por medio de sus mandamientos. Entonces nosotros vamos realmente a entender lo que el Espíritu de Cristo ruega ahí en este texto tan importante que lo hemos repetido también, pero que es una petición, un ruego que hace. Ahí en Romanos, escuchen este texto maravilloso. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego por las misericordias. Y las misericordias en el fondo son consecuencia de que nosotros estábamos completamente alejados. Y Él tuvo misericordia. Y ahí están los 11 capítulos de Romanos que si uno los lee sistemáticamente en un estudio, se da cuenta y uno se agarra la cabeza a dos manos y dice, ¡wow! Es impresionante
que a pesar de todo eso, hizo Dios algo tan increíble. Y por eso viene este ruego aquí en este versículo 1. Os ruego por las misericordias. Y esta petición, este ruego, es adorarle en espíritu y en verdad. Cuando pasa eso, nuestra vida comenzará entonces a centrarse realmente en nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero y la vida eterna. Cuando esto finalmente es una realidad en un cristiano, en un verdadero discípulo de Cristo, entonces lo que se nos manda aquí en el texto que estamos viendo hoy día, Colosenses capítulo 1, especialmente ahí en el versículo 10, será cotidiano y permanente, porque nuestra vida estará motivada por las misericordias de Dios que nuestro buen pastor tiene con nosotros día tras día, desde la eternidad. Escuchemos este texto que dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si se fijaron, amados hermanos, en esas palabras se nos presenta un deseo. Es un deseo expresado por medio de una oración. Pablo está haciendo la oración, pero inspirado por el Espíritu Santo que quiere llevarnos a reflexionar en esta oración que está haciendo nuestro amado hermano. ¿Y qué es ese deseo expresado por una oración? Que andemos como es digno del Señor. Ese es el deseo, que andemos como es digno del Señor. Luego continúa en el mismo versículo explicándonos qué significa andar como es digno del Señor. ¿Qué dice ahí? Agradándole en todo. Eso es andar como es digno del Señor. Agradándole en todo. Para luego detallarnos a continuación en ese mismo versículo qué es agradándole en todo. Es aquí entonces donde quiero volver a enfatizar estas importantes palabras donde se nos manda dos cosas importantes en este versículo 10. Dos cosas que resumen todos los mandamientos. Los 70 mandamientos están resumidos en estas dos cosas que se nos manda aquí al final del versículo 10, que nos dejó nuestro amado, buen pastor en su palabra. Esos 70 mandamientos que debieran ser como un anhelo para todo cristiano llegar a conocerlos, entenderlos, comprenderlos, internalizarlos, como están escritos ahí en el Nuevo Testamento. Primero dice aquí, llevando fruto en toda buena obra. Muchas veces esto uno lo lee rápidamente y dice como que sí, como que lo entendió. Cuando un verdadero discípulo de Jesucristo está completa y absolutamente agradecido en su corazón por todas las maravillas, por todas las misericordias, por la gracia inefable, por haber sido privilegiado e inmerecidamente salvado de la ira de Dios, y más encima logra entender este versículo que siempre lo debemos llevar como presente y repetirlo. Ese versículo que está escrito ahí, como ustedes ven, en 2 de Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Entendieron esas palabras? Yo les animo, hermanos, que ese versículo ustedes lo lean en el Espíritu, literalmente. Aquel que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. Dios Padre lo hizo pecado. No es que Él era pecador, no. Todo el pecado nuestro cayó sobre Él. Para que nosotros, perversas criaturas, enemigos de Dios, odiadores de Dios, como dice, hijos del diablo, porque eso es lo que dice la palabra de nosotros,
fuésemos hecho justicia de Dios en Él, en Jesucristo. Entonces, cuando tú entiendes estas palabras, tú querrás demostrar tu profundo amor a tu Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Ahí es cuando tú realmente quieres demostrar tu profundo amor. Y eso será justamente como llevando fruto en toda buena obra. Ahora la pregunta que nace de esto es, ¿qué es llevar fruto en toda buena obra? Y como lo hemos visto en varios estudios y en otros sermones, especialmente ahí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, donde se nos enseña que por medio de llevar mucho fruto estaremos verdaderamente glorificando a nuestro Padre que está en los cielos. Y eso es el propósito final de toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor habla de frutos, Él se está refiriendo, obviamente, a los 7 frutos que se nos mencionan a lo largo de las epístolas, de los evangelios y de las cartas en el Nuevo Testamento. 7 frutos: fruto de arrepentimiento, fruto de alabanza, fruto de evangelización, fruto de ofrenda, fruto de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, fruto del Espíritu Santo. Cuando uno entiende estos 7 frutos, entonces uno va entendiendo los 70 mandamientos. Porque los 70 mandamientos no son más que llevar este fruto, explicado a través de diferentes mandamientos. En otras palabras, amados hermanos, ¿cuáles son las buenas obras en las cuales debemos llevar mucho fruto? Sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, estaremos amándole de verdad. ¿Recuerdan que Él lo dijo 3 veces en el capítulo 14 de Juan? Que solamente si guardábamos, si teníamos sus mandamientos y los guardábamos, en otras palabras, conocíamos los mandamientos y los guardábamos, no los que nosotros creemos, sino que los que están escritos. Y si hacemos eso, entonces Él dijo, ese que hace eso es el que verdaderamente me ama. Pero hay un segundo punto que también quiero ver y que es tan o más importante que el que acabamos de ver recién. Ahí mismo en este versículo 10 Colosenses que estábamos viendo, ¿eh? Que es tan importante como llevar fruto en toda buena obra. Y eso que dice ahí, creciendo en el conocimiento de Dios, que también es un fruto, pero es un mandamiento demasiado importante. Esta verdad y mandamiento es uno de los menos comprendidos por muchos cristianos. Estoy hablando de verdaderos nacidos de nuevo del agua y del Espíritu. Estoy hablando de eso, no estoy hablando de esos que solamente participan y se dicen ser cristianos. Estoy hablando de verdaderos cristianos. Lamentablemente, a pesar de que es algo que también se repite innumerables veces y insistentemente en el Nuevo Testamento, hay muchos cristianos que todavía no lo entienden. Por favor, escuchen estos textos que nos llevan, y son un ejemplo nomás, de los muchos que hablan de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y también dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y también está escrito, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Solo por mencionar algunos pasajes. Si no crecemos, y esto, hermanos, es importante,
Si no crecemos en el conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, nuestra respuesta a todo lo que Él es será sumamente limitada, pobre, débil, y por ende no seremos bienaventurados. Porque nuestra respuesta será pobre, debilucha, insípida. Cometeremos errores constantemente, actuaremos neciamente, caeremos repetidas veces en pecados, seguiremos cautivos y oprimidos, justamente de lo que nuestro Señor nos vino a librar, de nuestra enfermedad, de nuestra naturaleza humana. Esa nos seguirá dominando y controlando. Eso es lo que hoy en día sucede, lamentablemente, como lo dije anteriormente, en una gran mayoría de los verdaderos hijos de Dios, que han sido arrastrados por el mundo y esas cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque no han entendido esto, no conocen, no crecen en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que podemos ver hoy día en lo que el Señor denomina a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea que ha ido creciendo desmedidamente en el movimiento carismático, de lo cual también hemos hablado extensamente. Y es una realidad. Por algo también está profetizado ahí en Apocalipsis, y es la última iglesia que aparece en el escenario. Una iglesia tibia, llena de errores. ¿Por qué? Porque no conocen al que es verdadero. No conocen a nuestro Señor Jesucristo, al único Dios verdadero y la vida eterna. Amados, no erréis, no os descuidéis, no seáis engañados por el error de los demás, sino que escuchen al buen pastor, a vuestro Señor y Dios. Escuchen a Jesucristo, que Él está diciendo enfáticamente que crezcan en el conocimiento de Él, a través de todos esos textos que acabamos de escuchar. Y hay muchos otros que les invito que busquen en la palabra cuando ustedes estén leyendo el Nuevo Testamento. Esta debe ser una prioridad en tu vida, algo que anhelas desmedidamente, porque ahora has entendido el milagro que ha sucedido en tu vida. Porque estás completamente estupefacto ante esta realidad, que ahora eres un hijo de Dios, que Jesucristo fue hecho pecado por ti y que toda tu perversidad y toda tu depravación fue puesta sobre Él. Eso te tiene que maravillar y sorprender, llenar de temor y de humillación, ¿no? Y que el acta, como dice también, el acta de tu sentencia al infierno fue clavada en la cruz por Él, y la ira de Dios fue apaciguada porque el Hijo de Dios, como dice en Primera de Juan y en Romanos, porque el Hijo de Dios fue hecho propiciación por tus pecados. Conocer a nuestro Señor Jesucristo solo es posible cuando tú vives con Él, cuando tú verdaderamente vives con Él, en la palabra, en toda tu vida, tú lo incluyes en todo, cuando vives con Él, cuando tú hablas con Él, por medio de la oración, por medio de la meditación constantemente, cuando tú le escuchas, cuando tú verdaderamente oyes sus palabras, como Él dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y eso por medio de la lectura permanente, por los sermones predicados. Hermanos, en los estudios, cuando tú oyes lo que Él está diciendo en su palabra, cuando tú le contemplas, cuando tú verdaderamente empiezas a reflexionar en lo que recibiste, en ese momento tú empiezas a maravillarte
de su infinito poder, de su omnisciencia, de su misericordia, de su paciencia. Tú le contemplas. Cuando esto sucede, entonces le empiezas a conocer. Cuando tú meditas en su verdad. En otras palabras, esa verdad que Él te dejó escrita, y esa la empiezas a entender con la lógica y la empiezas a poner en contexto de lo que estás viviendo, de lo que estás haciendo, de lo que te está sucediendo. Cuando tú meditas en la verdad, cuando tú hablas de Él, no con Él solamente, que es tan importante, pero cuando tú hablas de Él y hablas al mundo de Jesucristo, no solamente de Dios, sino que específicamente de Jesucristo, cuando tú te gozas con Él, cuando tú te gozas con Él en las cosas que están sucediendo en tu vida espiritual, que están sucediendo en ese progreso, cuando tú te gozas con Él, cuando le conoces más, cuando tú sabes más de Él. No solo te gozas de las cosas lindas que te están sucediendo y la felicidad tuya y el bienestar material, sino que te gozas con Él en tu crecimiento. Es maravilloso, personalmente para mí, cuando escucho testimonios de mis amados hermanos y hermanas, y ellos cuentan cómo han ido conociéndole más, cómo el Señor se les ha ido revelando a través de las Escrituras. Y eso es conocer a nuestro Señor y Dios. Y eso es lo que Él quiere, porque entonces habrá un cambio. Tu vida se irá ajustando a esa verdad, y por otro lado, tus prioridades van a comenzar a ser ordenadas. Todo parte aquí. Todo parte aquí. Cuando tú conoces a tu Señor, a tu buen pastor, al Salvador de tu vida, cuando tú verdaderamente conoces al único Dios verdadero y la vida eterna. Todo parte aquí. Por eso el Señor va a insistir tanto en que le conozcas. Por eso el Espíritu Santo hace esta oración por medio del apóstol Pablo, rogándote a ti que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Entienden ahora esta oración? ¿Por qué ese ruego, ese deseo profundo de Dios que tú le conozcas, que tú lleves fruto en toda buena obra? Estas son palabras de amor. Estas son palabras del verdadero amor que nace en el seno de Dios. Es para que tú te examines a ti mismo para ver si realmente eres un verdadero discípulo de Jesucristo, si eres un verdadero hijo de Dios, si verdaderamente eres salvo o no. Eso es lo que el Señor quiere. Con la palabra tú te examines. No pienses en los demás, piensa en ti. Porque esto se trata de ti y de tu Señor Jesucristo. El resto déjalo en segundo lugar, en segundo plano. Primero, escúchale a Él y hazle caso a Él, para que Él sea glorificado en tu vida, para que tú le adores a Él en espíritu y en verdad, para la honra y la gloria de Dios Padre, como todo lo que debe suceder en nuestra vida. Oremos, amados hermanos. Oh Señor Jesucristo, te doy gracias que nuevamente nos hayas llevado a este texto, que tal vez lo hemos visto en otras ocasiones, pero que siempre es bueno volverlo a reflexionar, a estudiar, a meditar, porque necesitamos entender nuestras prioridades, necesitamos entender lo que tú nos estás diciendo en tu palabra para que te podamos honrar y glorificar como tú te lo mereces, y finalmente así poder llevar fruto para que nuestro Padre en los cielos sea glorificado. Amado Señor, gracias por esta palabra. Te damos la gloria a ti, toda nuestra adoración,
con temor y humillación. Y en tu santo nombre hacemos esta oración. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará.